Confianza. Confianza en nuestra economía. Canacol Energy, canadienses, anunciaron 3 descubrimientos de gas natural para abastecer al país por décadas. Lo confirmó en las últimas horas la doctora Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Pero eso nos lleva al escenario de las afirmaciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, recordemos, en el Foro Económico de Davos, en el sentido de que el país no autorizaría más contratos de exploración de gas y petróleo. Ella, además, recordemos, para que ustedes se ubiquen, escribió el domingo en Twitter que los contratos vigentes se respetarían y citó un informe, y esta es la pepa del asunto que vamos a comentarles. Un informe que, dice ella, demuestra que Colombia tiene garantizado gas hasta 2037. Pero, Espinosa, ese informe que sustenta la decisión de no entregar más contratos de exploración tiene serios problemas técnicos, normativos, jurídicos. ¿Cómo es el asunto? Gustavo, sí, este informe fue escrito por 2 funcionarios, John Londoño y Leonardo Rojas, y se entregó al Ministerio de Minas por pedido expreso de la ministra Irene Vélez el pasado 13 de diciembre. Se titula Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. De este informe, la ministra saca la afirmación que leímos el domingo en su Twitter. A ver. Con Agencia Nacional de Hidrocarburos revisamos los contratos existentes y se determinó que garantizarían el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037. Es decir, Gustavo, para que quede claro, este informe sustenta la afirmación de la ministra Vélez en Davos sobre la no exploración, y de este informe también viene esta otra afirmación el fin de semana del presidente Gustavo Petro. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Un poco los que dicen que entonces la transición debe ser más larga, pues entonces están absolutamente en contra de la ciencia. Lo que hemos encontrado, Gustavo, es que quien está en contra de la ciencia es el informe publicado por la ministra Irene Vélez, según distintas fuentes consultadas por Caracol Radio. Al menos un alto funcionario del Ministerio de Minas le advirtió a la ministra, antes de su publicación, que ese informe estaba mal hecho, que tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras, como esa de que tenemos gas garantizado hasta 2037-2042. Y no solo eso, le dijo que no quería que su nombre apareciera en el texto. La ministra no solo lo ignoró, sino que puso su nombre para legitimar un informe que es engañoso. A ver, el señor dice, el funcionario que no vamos a identificar, nos ha pedido anonimato, pero hemos hablado con él. El señor dice, mire, esa información no es confiable. Por favor, en ese texto no ponga mi nombre. La ministra no solo no le hace caso, sino que pone el nombre de ese funcionario. ¿Alguien más le dijo lo mismo, pues a diferencia de él, aparte de él? Sí, Gustavo, ni más ni menos que la todavía viceministra de Energía, Belitza Ruiz, cuya carta de renuncia, que tiene 11 páginas y que ya entregó al presidente Gustavo Petro hace 2 semanas y que no ha sido aceptada. Le pregunté a ella si ella estuvo de acuerdo con que su nombre apareciera en el informe y si ella además lo conoció antes de que se publicara. Estimado Jorge, respecto a la pregunta que me hace si conozco el documento o lo leí o hice alguna contribución en el documento que se denomina Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para la Transición Energética Justa, pues mi respuesta es negativa. El documento nunca lo leí antes de ser publicado. Desconocí pues completamente la escritura del texto, los análisis, las gráficas y todo lo que allí salió. Me dijo también, Gustavo, que está en completo desacuerdo con las cifras que muestra y que además ella siente que publicaron su nombre para legitimar ese informe sin su autorización. Le pregunté entonces cuándo lo conoció. Lo conocí al mismo tiempo que la población colombiana cuando fue presentado por Twitter. En momentos donde estaban creo que eso era cercano o durante la moción de censura de la ministra Irene Vélez. Muy delicado, es que no se pueden manejar cifras como ha sucedido también con la ministra Corcho, cifras que no son confiables para dirigirse a la opinión pública y para impulsar los proyectos del gobierno. A ver, si usted acaba de llegar a la sintonía, le resumimos el asunto. Un alto funcionario del Ministerio de Minas
que aparece como firmante de un informe citado por la ministra sobre suministros a futuro de hidrocarburos y gas, y también citado por el presidente, no estuvo de acuerdo con su publicación, no quería aparecer en ella y cree que tiene problemas en las afirmaciones. Sin embargo, lo meten al baile. Y la viceministra no solo no quiere aparecer en el texto, sino que nunca lo vio antes de que se publicara. ¿Es así? Es así, Gustavo. Y hay más. Armando Zamora es el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad que, dice la ministra en su cuenta de Twitter el fin de semana, también estuvo detrás de ese informe. Él, que le consultamos, también tiene serios reparos con el estudio. Le pregunté, por ejemplo, qué piensa de la afirmación del presidente Petro y de la ministra Vélez de que tenemos autosuficiencia de gas hasta el 2037-2042. Lo que sí yo no podría afirmar o no me atrevo a compartir es que está garantizado hasta el año 2037. Porque para garantizar el suministro se tiene que cumplir una serie de etapas, como es primero tener acceso a los mercados, tener un mercado cierto, tener la infraestructura, tener las inversiones ya comprometidas para hacer los desarrollos, y eso le falta muchísimo. O sea, solamente tenemos garantizadas reservas, como lo dice el informe de recursos y reservas, y habrá que esperar al que salga este año, en el mes de abril o mayo, es solamente de 3 TCFs, que a la tasa de consumo actual alcanzará para 8 o 9 años. Eso es lo único que se puede asegurar con la información que se tiene. 8 o 9 años en gas. ¿Qué se necesita entonces para la autosuficiencia en petróleo? Esto explica el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para mantener la autosuficiencia únicamente en petróleo, de carga de refinerías hasta 2040, se requería la firma de al menos 200 contratos para exploración de petróleo. No gas, solo petróleo. Con 100 contratos que quedan, en los cuales más o menos la mitad está en busca de gas y la mitad de petróleo, yo creo que estamos hablando de una expectativa estadística de 500 millones de barriles. Y para no hacer más compleja la respuesta, yo quiero decir claramente que un estimativo preliminar era que se necesitaban al menos 200 contratos de aquí a 2040 para poder cargar las refinerías. Y finalmente, Gustavo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos entregó durante el cambio de gobierno un informe sobre las reservas. El tema es que, explica el doctor Zamora, ese documento que ellos entregaron no coincide para nada con el que ahora usa la ministra para justificar por qué no se necesitan más contratos de exploración. Yo quiero sí destacar que no coinciden estos análisis con el informe que yo presenté como informe de entrega de cargo, en el cual dejamos clarísimos, con todo el conocimiento que teníamos, que es necesario hacer un estudio serio para poder estimar si se necesitan o no más contratos, o cuántos y qué inversión se requiere. Lo llamamos el Plan 2040, y las conclusiones de este informe del Ministerio para nada coinciden con el informe que yo dejé. No, es que esto es de una gravedad enorme, Espinosa. Pues, Gustavo, la ministra Irene Vélez está justificando una decisión que tiene que ver con los colombianos, con la economía de este país, con la autosuficiencia energética, citando un informe que no soporta la menor verificación de expertos y que tuvo oposición de los propios altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Le pregunté también, Gustavo, al vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos si él estuvo de acuerdo con la publicación de ese informe y si él lo conoció antes de que se publicara. Él se llama Alejandro Niño Abella, no me ha contestado nada, y también se lo preguntamos a Alirio Alonso Ocampo Flores, que es el gerente de reservas y operaciones. Ellos no han respondido, Gustavo, pero una buena fuente me dice que tampoco fueron consultados y que su nombre también apareció allí. Le asiste al gobierno el pleno derecho de impulsar sus proyectos de cambio con la manera en que considere necesario hacerlo, con el camino que se han ganado en las urnas. Pero lo que no puede hacer un gobierno serio es amparar esas decisiones en datos que no son concretos, en estudios que no son confiables, en información que no es veraz. Ya lo hemos visto varias veces y esto es de un peligro enorme. Está entrando el gobierno en un bosque lleno de lobos
y la pólvora de su escopeta está mojada. 7:30.